Hoy vamos a realizar este trabajo. Estaros atentos a todos mis pasos, a todo lo que digo, hasta en el final de la intro del final también. Y sabréis cómo hacer una copa más grande. Porque yo todo mi vídeo explico algo, hasta en el final de los vídeos explico algo. Venga, vamos a empezar. La amiga para realizar estos de mariposa que habéis visto al principio del vídeo, vamos a utilizar, yo he utilizado 4, en total 200 gramos. Voy a apuntarlo. Aquí está. 200 gramos, para que lo entiendan las extranjeras. Estos ovillos vienen de 50 gramos. ¿Veis? 50 gramos. La marca Anchor. Creativa. Y nos pide de ganchillo del... Cuando es 2 agujas, 4,5. Cuando es ganchillo, del 4. Pero yo utilicé porque el grosor de mi hilo ya era demasiado grueso. Entonces mi hilo es de 3 milímetros, ¿ok? De 2,5 a 3 milímetros. Es el grosor de mi hilo. Y utilicé el ganchillo número 3 de la marca Dama. ¿Veis? La escala 0,3.0 milímetros de la marca Dama. Y vais a utilizar 4, 200 gramos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, porque tiene 50 gramos. Así lo veis mejor, 50 gramos. Total, 200 gramos. Si la hacéis de otro hilo más fino, como este, por ejemplo, que yo he hecho la mariposa en negro. La mariposa esta la he hecho en negro. ¿Veis? Estas también son de 50 gramos. ¿Dónde pone 50 gramos? Pero aquí, ¿veis? 50 gramos. El grosor de este hilo es un poco más fino que el que yo he trabajado. ¿Veis? Es un poco más fino. Pues yo, para que quedara igual, trabajé con doble hebra. Trabajé con doble hebra para que se semejara al grosor de este. ¿Os dais cuenta? Sí, es muy importante el grosor de este hilo para que os quede a un tamaño. Por ejemplo, la que yo he hecho es de la talla 36 hasta la 40, 42 le puede servir. Y esta yo, lo que único que ya os he enseñado en la intro, pues le he dado una vuelta más a la de mariposa y le he metido una cadena de 5. Y entonces cierro más tarde, porque a tener una vuelta más, antes de disminuir, he puesto otra separación de la V con 5. Entonces esta talla es para una copa de pecho de la D, la copa D y E, y con tono de 100 centímetros, ¿vale? Es un poco más grande, que es para mi hermana. Y esta desde la 36 hasta la 40, 42, sin ser una copa grande de pecho, sino copa A, B, C como mucho, y un contorno entre 86 a 95, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Veis? Ahora las dos cadenas de separación que teníamos en el otro, vamos a realizar dos dobles puntos altos de la fila anterior. Teníamos dos cadenas, hacemos dos dobles puntos altos. Esta última V que nos queda, pues vamos a rellenarla con 3 dobles puntos altos. Nos queda esta vuelta y otra más, porque todavía nos falta por hacer nuestras dos cadenas, una y dos, porque al final de nuestro trabajo
y los 3 dentro de la ala. Tenemos que eliminar todavía estas 2 cadenas. Que en la siguiente vuelta. Y los 2 fuera del ala. Yo insisto continuamente con los 2, 3 y así no os equivocáis. Nos deslizamos 3 veces. 1, 2 y 3. Y 1, 2, 3 y 4. 2 fuera del ala. 3 dentro del ala. Las 2 cadenas las vamos a realizar las 2 dobles puntos altos, las 2 cadenas de la fila anterior, pues le vamos a realizar 2 puntos altos y como os dije siempre, 3 dentro de la ala, 3 puntos altos dentro de la ala, 3, ¿veis? 3. Y ahora los 2 en el penúltimo punto de la vuelta anterior, de la fila anterior. Uno y 2, ¿veis? 3 y 2. Y ya hemos acabado con, si fuese una mariposa que no vaya a hacer nada, deberíais ir terminando, deslizando hasta como si no estuviera esto, como si no existieran estos 5. Hasta aquí y hacéis 3 y 2 para hacer la puntita del ala. Pero eso solo se va a realizar en la ala pequeña. En la ala grande nos quedamos aquí. Y aquí hacemos nuestro punto deslizado. Uy, que se está moviendo la cámara, perdón. Es que tengo otro trípode. Y este se mueve demasiado. ¿Veis? Nuestra ala grande ya está hecha. Ahora vamos a quitarlo de aquí para que se vea bien. ¿Veis? Ahora vamos a realizar la ala pequeña. Que nos ponemos así para que no haya nunca equivocación. Siempre el cuerpecito de la mariposa para este lado. ¿Ok? Tal como lo estáis viendo en el vídeo. Mirando para acá la antenita de mariposa, para este lado. Para el lado izquierdo de nuestro crochet. El lado derecho, el culito de la mariposa. Aquí vamos a enganchar en el tercer punto 3 la cadena. ¿Vale? Ahora vamos a realizar la segunda ala, la ala pequeña de la mariposa. Colocamos de esta forma, tal como está el gráfico. ¿Veis? Aquí está el cuerpo, lo ponemos de esta forma. Y el punto que teníamos de la fila anterior en el medio, en la mitad de nuestro trabajo, vamos a agarrar el punto primero que hay de los 3 puntos doble altos de la fila anterior. Vamos a coger el primer punto y ahí empezamos. Dejamos la hebra larga para luego coser y rematar nuestro trabajo. Estamos aquí, ¿veis? Esto vamos a realizar en este punto de la fila anterior.
vuelvo a engancharlo por dentro para realizar un punto bajo. ¿Veis? Lo voy a volver a hacer porque se me ha quedado enganchado, aunque me da igual, esta es una muestra para vosotros porque yo ya tengo realizadas las mariposas. Punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas de crochet. Y giramos nuestro trabajo y vamos a realizar 3 puntos altos, 3 dobles puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, subida de cadena es 1, este es el segundo y ahora el tercero. 3, ¿veis? Nuestras 2 cadenas de empezar. Y aquí nos quedamos con una cadena de separación. Esta es una V. Vamos a realizar nuestra V. Estamos aquí, tenemos que hacer 2 cadenas de separación. ¿Veis? Aquí está nuestra V y 1 y 2. A otra V. Y 1. Segunda V con 2 cadenas de separación. 2 cadenas y última V. Dos cadenas y aquí como siempre será igual como realizamos en las demás vueltas. 3 dentro del ala, 2 fuera del ala. Realizaremos 2 en el último punto de la fila anterior. Vamos a realizar 3 puntos dobles altos y ahora en el siguiente punto realizamos 2 que está fuera del ala. Giramos nuestro trabajo y nos deslizaremos 3 veces. Como veis, es repetitivo este trabajo en todas las vueltas. Esta ala en verdad no debería de grabarlo porque es lo mismo que hacer la otra, pero con menos cadenas de separación. Nos pararemos en la tercera, en esta. Voy a hacer 2. Ahora los 3 puntos dentro del ala. Las 2 cadenas de separación. Al empezar, la siguiente V. Y ahora nos pertenece hacer 3 cadenas. Estamos aquí, nos pertenece 1, 2 y 3. 3 cadenas de crochet. 1, 2 y 3. Voy a realizarla y nos vemos aquí. Aquí la tenéis, con 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Y aquí, como es el final de nuestro trabajo, 2 cadenas de separación. Aquí la tenéis. 2 cadenas, 3, 3, 3 V tenemos, 3 cadenas de separación
entre una V y otra y nuestras dos cadenas al terminar nuestra fila de trabajo. Aquí, el primer punto que encontramos de la fila anterior, haremos 3 dobles puntos altos. Y en el siguiente haremos 2. Y el siguiente es este. Haremos 2 dobles puntos altos. Está aquí. 2. ¿Veis? Giramos nuestro trabajo y nos deslizaremos 3 veces. 1, 2 y 3. Estamos al penúltimo punto de la vuelta anterior. Y ahora estamos aquí, ¿no? Hemos subido. Y ya como he dicho que en la ala pequeña solo tenemos 3 cadenas de separación. No se hace más. Entonces, en esta siguiente fila, en la tercera fila de la ala pequeña, ya vamos a disminuir. Entonces, hemos hecho ya los 2 y 3. Y ahora en las 2 cadenas de separación vamos a realizar los 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Veis? Y ahora vamos a eliminar esta V rellenándole con 3 dobles puntos altos juntos. ¿Veis? Y ahora, como al empezar de nuestro trabajo, que tenemos que hacer 2 cadenas de separación, 1 y 2. Hemos eliminado ya una cadena de la fila anterior. Y terminamos nuestra V normal y corriente, tal como está en la vuelta anterior, en la fila anterior. 1, 2 y 3, todo igual. Y ya realizamos 3 y 2. Aquí está. ¿Veis? Giramos y nos deslizamos. 1, 2 y 3. Estamos 1, 2, 3 y 4. Siguiente punto, 2 fuera de la ala, 3 puntos dobles altos dentro de la ala. Nuestras 2 cadenas de inicio. Realizamos la siguiente V. Y ya esta hay que quitarla. Entonces, como al final de nuestro trabajo, que no tenemos que hacer 1 y 2 cadenas, porque vamos a eliminar esta V, rellenándola con 3 puntos. 2 y 3. Las 2 cadenas les vamos a... Las 2 cadenas de la fila anterior les vamos
a poner 2 puntos altos, 2 dobles puntos altos, y aquí como siempre 3 porque está dentro de la ala, 1, 2 y 3, y dos en el fuera del ala. Giramos nuestro trabajo y nos deslizamos 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Deslizamiento. Hemos deslizado 8 veces y estamos en el penúltimo punto de la fila anterior. Hacemos nuestras 4 cadenas en el mismo punto de las cadenas, volvemos a hacer otro punto alto. En el siguiente hacemos 3 puntos altos con 2 lazadas. Ahora hacemos nuestras 2 cadenas que tenemos aquí abajo y ya eliminamos, no, hacemos nuestra, no, perdón, no hacemos las 2 cadenas. Dos y 3, he hecho 4, perdón. 2 y 3, por eso es bueno que contéis. Y en las 2 cadenas que tenemos de aquí, pues vamos a realizar la otra disminución. Vamos a realizar 2 puntos altos con 2 lazadas y esta V la rellenamos con 3 puntos altos de 2 lazadas. 3 dobles puntos altos. ¿Veis? Y ahora 2 cadenas y lo de siempre, 3 y 2. Dentro de la ala son 3, fuera de la ala 2. Giramos nuestro trabajo, nos deslizamos 3 veces. 1, 2 y 3. Subida de cadena de 4 en el mismo lugar. Volvemos a hacer otro doble punto alto. En el siguiente 3 dobles puntos altos juntos. Es que me he dado cuenta que se movía la cámara. Y se sigue moviendo. Y ahora las 2 cadenas las rellenamos con 2 puntos altos.
aquí en el primer punto realizamos 3 porque está dentro de la ala. Como veis, la pequeña es más rápido que la grande. Tres y 2. Aquí sí vamos a terminar la punta de la mariposa. ¿Veis? Esta es la punta de la mariposa que nos vamos a deslizar como siempre. Una, 2 y 3. ¿Veis? La punta de la mariposa tiene que quedar en este lugar. Lo que es dentro del ala. Dentro del ala. 3 y 4. Y realizamos 2 y aquí en el siguiente 3. Y hemos acabado la segunda ala. Puntos deslizados. Yo no voy a hacer puntos deslizados porque es una muestra. Es que esto es una muestra para mí, porque yo ya he hecho el trabajo. Aquí hacéis puntos deslizados, ¿vale? Y ya vais colocando con la aguja lanera, engancháis los hilos y lo coséis. La siguiente ala deberéis de, ¿veis? Cogéis aquí y ya escondéis el hilo. Yo no le voy a hacer el nudo de costura, pero para que sepáis, sin apretar, por ejemplo, aquí mismo hacéis un nudo de costura o seguís escondiendo, ya lo que vosotros preferáis, pero os aconsejo que le hagáis un nudo de costura que se hace de esta forma, ¿vale? De esta forma. Yo no, porque esto es una muestra. La siguiente ala deberéis de colocar de esta forma la mariposa, tal como está mi gráfico, ¿vale? Y ya empezáis a hacer la otra ala. A ver. Siempre colocar de esta forma para volver a hacer la siguiente ala. ¿Veis? Lo colocáis así y ya empezáis en la octava fila y hacéis la otra ala colocando de esta forma. Tener cuidado con la antenita, con la cabecita, que nada más empezar tenéis que agarrar, y la colita del cuerpo de la mariposa. Ahora os voy a enseñar cómo enganchar, cómo unir una ala con otra ala. En el siguiente paso es juntar dos mariposas. Entonces la parte de arriba vamos a enganchar, es que esto es una aquí, aquí y aquí. Los dos primeros que hay que no se disminuye y el primero que disminuimos. Y al final ya del todo del hombro, la parte de arriba. Y la parte de abajo, como veis, esta es la parte de arriba, ¿veis? 1, 2 y esta que es cuando disminuimos. La parte de abajo todas las disminuciones que hicimos, hasta la punta, ¿veis? La parte de la parte de abajo. Y también antes de disminuir el que hay aquí, ¿veis? Bueno, pues voy a hacer mariposa
La primera la hacéis entera. Y la segunda mariposa, ¿qué vais a hacer? Vaya, en cuanto subáis aquí, ya a partir de aquí empezamos a enganchar. Aquí vamos a enganchar, aquí y aquí. ¿Vale? En estos tres vamos a enganchar. Esto será la sisa, donde se mete el brazo y el hombro. La parte de abajo vamos a enganchar esta y esta. Venga, pues vamos a empezar. Este es cuando lo hemos separado. ¿Veis que lo hemos separado aquí, la ala? Cuando hagáis esta parte, ahí es cuando empezamos a enganchar. Entonces, en esta, acordáis que nos deslizábamos una vez, ¿no? Nos vamos a deslizar y cuando subamos, ya vamos a enganchar con la otra. Entonces, aquí ya está deslizado. Bueno, lo voy a deslizar para que lo veáis. Nos deslizamos. Y estamos en el segundo punto. Y subimos 1, 2, 3. Y cuando hagamos la cuarta cadena la vamos a hacer dentro de aquí. ¿Ve? Este no, este de aquí. ¿Estáis viendo, no? Esta de la ala grande. Vamos a engancharla aquí. Aquí. Entonces cogemos cuando estemos subiendo para hacer lo de dentro de la ala, lo que os he enseñado. Cogemos aquí en esta punta y hacemos la cuarta cadena metiendo en la punta. Hacemos la cuarta cadena y hacemos el otro punto en el mismo punto. Ahí, hacemos el mismo punto en el mismo punto. Tenemos que hacer dos, ¿acordáis, no? Dos. Ahora nos vamos a la siguiente que hay aquí. Para hacer estos de 3 tendremos que deslizarnos aquí antes. Tenemos que deslizarnos aquí en el siguiente punto que hay en la parte de arriba. Ahí, que no me deja el hilo. Y al deslizaros ya hacéis los 3 puntos que tenemos aquí. Ahora, contra, es que se había enganchado el hilo. ¿Veis? Y ahora ya termináis el ala. Ya olvidáis de enganchar. Ahora cuando demos la vuelta y volvemos a enganchar. Y hacemos nuestras dos cadenas, son 3, perdona, que no me he acordado. Hemos hecho 2, falta otro, el tercero. ¿Vale? Ahora vamos a hacer nuestras dos cadenas como ya hacen la ala. Las dos cadenas, nuestra V, como he enseñado. Bueno, pues ya nos vemos cuando yo haga esto y vuelva para acá para agarrar el otra punta. Como agarro esto es como tenéis que agarrar abajo. Ahora estoy llegando aquí al final. Pues ya esta es la sesión. Nos quedamos en la sesión esta. ¿Veis? La que tenemos que hacer 3 cadenas. Volvemos por aquí, hacemos el de 4. Y todavía no está disminuyendo. Tenemos que hacer este, ¿vale? Para que sepáis más o menos dónde vais. ¿Dónde voy yo? Hacemos este para volver. Vamos a deslizarnos juntando la otra mariposa. Y cuando subamos también aquí la sesión de 3. Y cuando volvamos, ahora veréis, este es más fácil. En uno va a ser de la forma que os he enseñado. Y 2.
Y ahora cuando nos estemos deslizando, nos vamos a deslizar a ver que lo ponga bien, que lo veáis. ¿Veis? Nos vamos a deslizar aquí y cuando subamos enganchamos aquí también. Lo pongo así. Nos vamos a deslizar, vamos a ponerlo juntos con este y con esta hasta aquí. Y luego nos subamos, también nos vamos a coger la cuarta cadena, la vamos a hacer junto con este, nos deslizaremos aquí, haremos el otro punto. Son 2 veces que hay que enganchar nada más, 2, 3 veces. ¿Vale? Ahora que nos toca, pues tendríamos que dar la vuelta de trabajo y deslizarnos 3 veces, ¿no? Pues nos deslizamos ya con el de aquí, con el que tenemos aquí. Metemos el ganchillo, todavía no se ha agarrado, ¿veis? Aquí metemos el ganchillo y aquí también lo metemos. Metemos el ganchillo y metemos el ganchillo. Aquí, lo había metido malamente. Para situarnos en el segundo punto. Estamos en el tercero, pero aquí ya hemos enganchado de sobra, ¿ves? Que ya hemos llegado hasta aquí, hasta la misma esquina de esa punta, ¿veis? Ya no podemos deslizarnos más, pero nosotros tenemos que llegar al segundo punto. Pues nos deslizamos sin enganchar ya la ala de mariposa con la otra. Pero ahora, al subir, 1, 2, 3, la cuarta, nos venimos, 1, 2, 3 y 4. Aquí yo no sé qué ha pasado. Hay un hilo suelto. En la cuarta, hacemos la cuarta cadena deslizándonos por la parte de arriba, aquí. ¿Vale? Nos hemos deslizado juntando las 2 alas aquí. Y cuando hemos subido, nos hemos hecho la cuarta cadena ahí. ¿Qué nos toca por hacer? Esto no está bien pillado. Ahí. Qué hilo, con más malas patas. Hacer nosotros la segunda, en el mismo punto. Como si estuviéramos tejiendo la mariposa. Seguimos haciendo tejer. Y ahora nos vamos a deslizar en el siguiente punto, de aquí arriba, para poder hacer los 3 que nos corresponde aquí. Y ya no tenemos que enganchar nada. Ya otra vez terminamos nuestra ala, el trozo de ala que nos falta, hasta volver a esta zona. ¿Veis? Estamos aquí, hemos enganchado en la cadena y en este punto. En este y en o sea, en la cadena hemos hecho este sin enganchar, porque es 2 en el mismo punto. Luego nos hemos deslizado en este de arriba. Y hemos hecho ya los 3 puntos que nos faltaba aquí. Ya está. Ahora yo termino de hacer la ala, que ya sabéis que aquí ya hay que disminuir porque ya es las cadenas de 4. Entonces las de 2 ya es como os he enseñado a hacer la mariposa. Ya está, ¿no? Cuando estéis enganchando la mariposa, porque vais a estar enganchando, juntando la mariposa y a la vez terminando la otra ala de mariposa. Y despacio y hacerlo con tranquilidad. ¿Veis? Porque esto, si lo pongo así, lo veis. ¿Veis? Está este que este que este que y este que es este. Pero, bueno, hemos hecho he subido todo por aquí, he subido todo. Y ahora ya sabéis que el de arriba no tiene punta. No tiene esto. Aquí no hay. ¿Vale? Bueno, pues aquí está mi punto. Que se quiere salir.
nos venimos, hacemos un punto deslizado, ¿veis? Y ahora punto por punto vamos a ir haciendo puntos deslizados. 1, 2, 3, punto por punto, ¿veis? Atravesamos la aguja y cogemos punto por punto parejo. 4, 5, me parece que llevo 6, 8, creo que este 8. Uf, qué poco hilo me queda. 9. Y ahora, aquí de punto de cadeneta que había, voy a hacerle otro, para quedarme más tranquila. Si queréis, si no, no pasa nada. Y 11. ¿Veis? Y ahora vamos a agarrar y hacer el otro, de la parte de abajo. Tenemos que tejer hasta llegar aquí, ¿vale? Estos dos, hacéis estos dos y cuando lleguemos aquí es cuando empezamos a agarrar. Siempre vamos a agarrar en este lado, ¿vale? Hacéis estas dos vueltas que yo... Bueno, pues aquí damos la vuelta al trabajo, nos vamos a deslizar. Aquí es cuando ya empezamos a menguar, a disminuir, a reducir. ¿Veis? Aquí es cuando ya vamos a hacer esto. Entonces, nos pertenece hacer 3, 2, 3, los dos puntos estos y los 3 de aquí. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí abajo. Estamos aquí, vamos a agarrar los de la punta, que son ya más largas las puntas. Y subimos 1, 2 y 3. Y la cuarta, cogemos el otro lado de la mariposa. Yo voy a mirar a ver si está todo bien, porque como estoy nada más que moviéndolo para allá y para acá, tenéis que mirar que las costuras todas queden mirando para este lado, ¿vale? Todas. Verificáis eso. A la cuarta vamos a coger de esta punta y nos vamos a deslizar y hacer la cuarta cadena en 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. La metemos aquí con las dos hebras de ese punto, ¿veis? Y nos deslizamos. Y ahora nos pertenece hacer ahora otra vez aquí, por eso estar atenta. Otra vez nos deslizamos para irnos a este segundo punto, porque tenemos que hacer un segundo. Está la cadena, ¿acordáis? Y tenemos que hacer un segundo. Pues nos deslizamos aquí al segundo del que está ya hecha y nos volvemos a la otra y terminamos el segundo punto. Ahora otra vez estamos aquí, vamos a deslizarnos al siguiente y vamos a hacer las 3 puntos que siempre nos pertenece hacer, ¿veis? Antes de hacerlo tenéis que deslizaros en la otra ala de mariposa. Yo creo que con esto vamos a deslizar en otro más, 3. Hemos hecho el de la cadena, otro más. Eso ya depende de cómo queráis vosotros.
y volvemos y ya no lo hacemos más, pero vamos aquí hemos hecho 3, aquí el segundo y nos falta un tercero, que ya no vamos a agarrar más y terminamos nuestro tercero. ¿Vale? Lo tenéis claro, ¿no? Os vais deslizando aquí para poder ir terminando los puntos de esta. Y ahora terminamos esto hasta aquí y vuelvo aquí. Cuando vuelva aquí para coger este, nos vemos. Bueno, pues ya he tejido esto hasta aquí, me he vuelto para acá y ahora ya sabéis que aquí otra vez tenemos que reducir. Hacemos 2 cadenas. Y lo he pillado mal, perdón. Qué dolor de cabeza me está dando este hilo. 3 y 2. Y 2. Es que pesa ya el crochet y tira de mí. Y los 2. Nos venimos para atrás. Damos la vuelta al trabajo. Aquí tenemos la otra ala, ¿vale? Nos vamos a deslizar. Y entonces a la vez, aquí lo tenemos fácil. Le vamos a hacer como hicimos la parte de arriba. Pero cuando subamos tenemos que pillar esto. Y nos vamos a deslizar. Perdón. Agarramos, ponemos estos dos. Cogemos el final de este. Primeramente nos deslizamos así. ¿Veis? Y ahora nos vamos a deslizar hasta aquí. 3 veces. 1, 2, hasta aquí. 3 puntos. Entonces aquí 1. Y 2. En verdad en el crochet, en el gráfico me pone que son 2. ¿Vale? Es mejor no pillar más. ¿Veis? 2. Ahora seguimos deslizándonos hasta llegar a donde tenemos que llegar siempre, al segundo punto, para subir. Y cuando subamos tenemos que agarrar aquí, aquí y aquí, a 3 puntos. Aquí hemos cogido ya 3. ¿Veis? 1, 2 y 3. Hay 3 puntos agarrados. Pues ahora terminamos de deslizarnos para terminar este. Hasta llegar al segundo punto. Ya sabéis que os lo he enseñado en los demás. En la ala. ¿Veis? Estamos en el segundo. Aquí. Ahora cuando yo suba 1, 2, 3. La cuarta hacemos lo mismo que antes. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 4. Nos deslizamos. Y nos deslizamos otra vez para hacer el segundo punto de esta sección, de esta ala. Entonces nos tenemos que deslizar a este primero para enganchar el hilo a la aguja y hacer nuestro segundo punto que le pertenece. Aquí hay otro nudo ruso, así que le voy a cortar este trocillo. Nudo ruso es. Y aquí también. Ese es el nudo ruso. Que también aquí está. Bueno, pues aquí ya tenemos 2. ¿Veis? La subida de cadena, este y nos falta otro. Pues como nos falta otro, nos vamos a deslizar en un tercero. ¿Vale? Y hacemos ya
los 3 que le pertenece a este. Y tengo que hacer ya los otros 3 sin agarrar aquí. He hecho uno, pues me faltan 2. Ya sin agarrar. Para quitar la última V que nos falta. Eso ya no tengo por qué grabarlo porque os lo he enseñado a hacer. Nos deslizamos. Aquí hacemos ya los 2 puntos altos para quitar la última cadena. Vamos a ver que está todo liado aquí. Y al final, ¿vale? Aquí nos queda y nos queda este. Los 3 que le pertenecen, vamos a empezar aquí. Y los 2. Vamos a apretar un poco más porque ese hilo está ahí deslachado ahí. Y los 2. Y ahora cogemos, juntamos nuestra ala. Y aquí ya lo tenemos igual que antes. Tenemos que deslizarnos y a la hora de subir nos vamos a deslizar. Y a la hora de subir también pillamos aquí. Cogemos aquí la punta. Que mi hilo es un dolor de cabeza. Y nos vamos a deslizar pillando todo este trozo. Entonces nos venimos al siguiente punto. Aquí. Aquí. Y agarramos. Y ya está. ¿Veis? Agarrado. Ahora nos pertenece en este hacer. A ver si estoy en el tercer. Sí, estoy bien. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo que estar en el segundo. ¿Veis que estoy en el segundo? Aquí subo. 1, 2, 3. En el cuarto me vengo aquí y hago la cuarta. Me deslizo solo una vez ya, ¿vale? Antes de hacer el siguiente punto me deslizo aquí, ya no hay que hacer más. Termino mi segundo punto que le pertenece aquí. O 3 mejor. Porque como ya no hay final, no hay principio, ni hay de principio ni final de la ala, pues 2, ya está. Aquí voy a colocar todo, voy a hacer un punto deslizado, pero voy a deslizarlo con todo el... Os cogéis esto y ya también tenemos que rematar todos los hilos. Y si no, mira, como esto, podéis coser con un hilo como este, que es estilo para coser toldos, ¿vale? Son muy rígidos, muy rígidos. Podemos coser con esto, con una aguja normal o con esto. Vosotros ya, dependiendo del hilo que tengáis, si no habéis enterado muy bien de cómo se hace este, yo no lo veo complicado. Pero bueno, por si acaso, si no sabéis o no sale, lo coséis, ¿vale? Ahí tenemos una parte. Y aquí tenemos la otra ala,
que pusimos aquí y aquí. Y ahora rematar los hilos. Y la vais a colocar, que os voy a enseñar qué es lo que debéis poner por debajo de esto. No es un forro, ahora lo enseñaré y queda muy bonito. Se ve tanto por delante como por detrás, se queda muy bonito. Y la solución para que tengáis una copa más grande, otra vuelta de cadeneta antes de empezar a reducir, ponerle otra vuelta más en la ala de arriba, de abajo no, la de arriba. Supongo vuelta más o dos, ya dependiendo de la copa que tengáis. Venga, espero que os haya gustado, que suscribáis a mi canal, que es gratis, y si dais a la campanita que hay ahí debajo del vídeo, pues enseguida tendréis notificación mía cuando cuelgue algo. Venga, la próxima vez será esta mariposa nada más que la espalda, con tela de cuello trapeado por delante. Por eso he hecho este stop, porque voy a hacer dos blusas, una para mi nuera y otra para mi hija. En el próximo vídeo será cuello trapeado por delante y la mariposa por la parte de atrás. Y nada más que deciros que gracias por verme. Si tenéis alguna duda, más que me la digáis aquí en YouTube, que yo enseguida os responderé. Y dedito arriba y chao. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.